Bueno, Santiago, en principio preguntarte qué te motivó a participar de la charla y además de abordar la cuestión del libro. Bueno, el libro Wikimedia Leaks, soy el autor del prólogo, entonces me pidieron que esté presente en la presentación. Con los autores del libro compartimos ciertas inquietudes que hace muchos años venimos pensando el periodismo y sobre todo la comunicación y a dónde va. Mi idea es que un poco el periodismo se terminó y que entramos en una etapa de comunicación corporativa donde los medios se disfrazan por ahí de independientes y persiguen intereses corporativos porque son corporaciones y por lo tanto han dejado de ser los guardianes de las corporaciones. Ese lugar les queda más a ustedes y a los que trabajamos también un poco por afuera de los grandes medios. Y bueno, me parecía que ese debate era muy interesante, ver un poco cómo se construyen los mensajes, los medios, qué cosas ocultan a la gente, cómo tratan de direccionar la opinión pública y sirviendo a qué intereses y de qué manera. Me parece que los cables de Wikileaks, que tanto los que levanto en mi libro ArgenLeaks como los de este libro ArgenMedia Leaks, muestran un poco la trastienda de cómo funciona el negocio y cómo se construyen los discursos. ¿Y por qué? Y con respecto al tema de Wikileaks, en su momento, ¿crees que se montó toda una operación mediática sobre ciertos cables puntualmente? Sí, claro, los medios eligieron lo que les convenía y sobre todo, a mí está muy extendida la idea de que los medios mienten y yo no estoy tan de acuerdo. Yo no creo que mientan tanto como se dice, sino que hacen un Photoshop de la realidad, ¿no? Es como si en un cuarto estuviera un elefante y de repente borran al elefante y muestran el cuarto. Me parece que lo hacen de todos lados eso, ¿no? Que muestran solamente lo que quieren mostrar y no lo que honestamente piensan que ocurre. Y por qué pasa eso y a dónde nos lleva y cómo tenemos que informarnos como ciudadanos, de qué manera tenemos que valorar la información. Me parece que todo eso es lo que plantea el libro y sobre todo a partir de las discusiones entre cuatro paredes con los diplomáticos, donde realmente se ve cómo los empresarios de medios ejercen un poder muy grande, tienen una influencia muy grande en la sociedad y al no ser personas electas, digamos, por el pueblo, sino empresarios, el tema de cómo controlarlos y cómo hacerlos ceñirse a su responsabilidad social es un tema muy complicado. ¿Y crees que estos cables que difundió Wikileaks resultan útiles a la hora de la tarea periodística? Sí, claro. Lo que pasa es que también te plantean un dilema ético porque son cables robados. Por más que los haya legitimado las grandes instituciones del periodismo, siguen siendo cables robados. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, que en Gran Bretaña están yendo presos periodistas por robar información, uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto las reglas del periodismo siguen vigentes? A mí me parece que al convertirse los medios en grandes corporaciones, dejan de vigilar a las grandes corporaciones. Entonces ahí rompen el pacto con el lector y al romper el pacto con el lector parece que cualquier cosa va y ya las reglas no existen más. Y me parece que lo que estamos viendo es un poco eso. Por un lado el deterioro de las reglas de las prácticas periodísticas y por otro lado con su consecuente pérdida de legitimidad, credibilidad y poder de influencia por parte de los medios tradicionales, sobre todo la prensa escrita y televisiva. Y en este panorama que describís, ¿cómo te llevas con el concepto de periodismo militante? Y para mí es propaganda. Yo sé que es propaganda que me gusta, si querés. Yo soy más de acuerdo con la gente de centro izquierda, que es un poco la que lleva la bandera del periodismo militante. O sea, no soy fanático del gobierno, pero tampoco me parece terrible, como dicen lo de la contra. Me parece que, digamos, ya sea periodismo comprado por las grandes empresas o el periodismo al que le bajan línea los partidos políticos o los movimientos sociales, pierde un poco de calidad. En tanto no anticipa las objeciones del lector, no dice, el lector va a decir, bueno, ¿y qué pasa con esto? Bueno, y ese tipo de periodismo no te lo contesta. Yo creo que el periodismo más interesante y más inteligente es el que toma en cuenta todo lo que está en contra de lo que uno piensa y trata de incorporarlo al análisis. Ahora, si vamos a ignorar lo que piensa el otro, me parece que no estamos cumpliendo la función de periodismo, pero sí una función muy importante, que es la de hacer llegar ideas. Me parece que el periodismo militante
no diría, el periodismo militante me parece que está más asociado al gobierno, pero sí el periodismo alternativo muchas veces empodera y le da voz a gente que no lo tiene y a organizaciones, movimientos sociales que no lo tienen, y en ese sentido me parece muy positivo, por lo menos como un paso intermedio para lograr que un periodismo más abarcativo y más abierto lo incorpore a la agenda periodística. O sea, en un punto me parece que es el resultado de la censura que existe en los grandes medios. O sea, en tu lectura el periodismo militante de alguna manera tiene una lectura, un análisis corto de la realidad, digamos. Como corto. Y cuando vos explicás que es más una cuestión marketinera, si se quiere, y que está más relacionado a los medios afines al gobierno. No sé, yo creo que se le asocia mucho a la idea de una lectura acrítica del relato de algún protagonista de la sociedad. Yo, por ejemplo, te hablaba vos antes de la entrevista que lo que me gusta mucho de la Paco Urondo son los debates que muestra, los debates dentro de la izquierda, los idas y vueltas. Me acordaba uno de Alcira Argumedo, otro del historiador, no me acuerdo, este historiador, bueno, no me sale el nombre ahora, vos te vas a acordar, pero digamos, muchas veces que ves que van y discuten y tienen distintas posiciones, todo bueno, dentro de un marco ideológico. Yo creo que a medida que se permite más debate y se abre un poco el marco, también está bueno, pero también, de vuelta te digo, la gente que no tiene voz y que no tiene poder también necesita una ayuda, y me parece que sus ideas se conozcan, y que en ese sentido algunos medios acríticos también cumplen una función muy importante.